¿Por qué seres humanos que vivieron en nuestro mismo país, que quizás estudiaron en nuestras mismas escuelas, que gustaron quizás las mismas canciones, qué fue, qué es lo que hizo que esos seres humanos se convirtieran en torturadores? Adiós, chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Pasas en bici. Mi relación con esta casa es de niña, porque yo viví aquí de niña, entre el 71 y 73 posiblemente, porque mis padres compraron esta casa y yo viví aquí con ellos, mi hermano y la Laura, que era nuestra nana. Era una casa grande, donde yo jugaba, tenía un patio precioso, muchos árboles, níspero, un nogal, había un columpio, donde yo me columpiaba harto. Ocurre que mis padres vivían al lado y eran amigos con la familia Muñoz, que eran los dueños. Ellos partieron al exilio para el golpe militar. Le pidieron la casa a mi tío para arrendarla y ahí le dijeron que iba a ser, bueno, no me acuerdo qué le habrán dicho, pero obviamente jamás nunca le dijeron para lo que se va a usar. Y bueno, supongo que mi tío en esas circunstancias no debe haber tenido ninguna otra opción más que decir que bueno. Mi madre, por intermedio de la mamá de los Muñoz, supo para el terremoto del año 85 que esa casa estaba terriblemente complicada, la familia con la casa, y que ellos la vendían a un precio casi regalado. Después de 2 o 3 meses, como en junio, julio, yo ya con mi familia me fui a vivir. Regreso al MIR el primer semestre del 74 porque me contacta Fernando Peña, porque nosotros nos conocimos muy niños, ¿no? Nos conocíamos de mucho tiempo. Su mamá y mi mamá eran colegas, profesoras de música las dos. Y con la hermana de Fernando, con la Patti, fuimos compañeras de colegio. Entonces nos conocíamos mucho, la familia y eso. Pero Fernando estaba clandestino y me contacta y yo me reconecto con el MIR a través de él. Fundamentalmente enlace con él, porque él era el jefe del GPM. Y porque ya habían caído varios jefes de GPM. Y él era muy joven, pero bueno, le tocaba hacerse cargo. A través de eso yo conectaba a Jorge y a la Beatriz. Entonces éramos los 4. Bueno, llevaba y traía y qué sé yo, y era con quien teníamos los puntos. Yo era dirigente del Partido Socialista en la 10ª comuna del partido. ¿Ah? Entonces, en determinado momento, nos activamos. Es decir, yo me fui al sur, qué sé yo, y anduve viajando, un mes, algo así. Y cuando vuelvo, me encuentro con los muchachos jóvenes. Entonces ellos me incitan a que, bueno, ¿por qué no salimos? Entonces nos organizamos. ¿Ah? Este grupo de muchachos hizo una propaganda, hizo una estampilla con la figura de Allende en Selkirk y salieron a pegarla. Entonces ahí los tiros los agarraron ahí en el pasaje a España, no sé a dónde. Entonces el 12 yo vengo a tomar un contacto para decirle, oye, qué bueno que nos portamos bien ahora, reactivémonos, pensando yo. Entonces ahí me estaban esperando.
porque habían tomado al otro grupo. Entonces caí yo, uno de los últimos, a investigaciones. Cuando se entraba, fuera a hacer eso, podía venir una de las piezas. Una era y otra pieza de la Un día miércoles, recuerdo, a mediodía, que llegan 3 individuos a mi casa golpeando la puerta, uno grande y 2 un poco más bajos, pero ¿quién es Mario Armijo? Soy yo, le dije. Ya, vas a tener que acompañarnos para hacer unas declaraciones. Es cuestión de un par de horas solamente. ¿Y él quién es? Refiriéndose a mi hermana menor, Daniel, que tenía 14 años en esa época, yo tenía 24, iba a cumplir 25 años. Y nos llevaron a los dos, nos pusieron scotch en los ojos y un lente oscuro. Y recuerdo que era la Villa Grimaldi por el Portón Negro, el famoso Portón Negro que todavía se mantiene. Y entraron, me pusieron los ojos, cerré los ojos, me sacaron el scotch, me sacaron los lentes y me pusieron una venda. Y ahí me tuvieron 4 días. Unos 4 o 5 días después del 29 de agosto, me sacan y me meten a la camioneta adentro de la Villa Grimaldi, una camioneta, y salen conmigo en la camioneta, solo. Mi hermano lo dejaron libre el primer día, en la noche. Mira, en un punto enfrente al Hospital El Salvador. Y se bajan unos hombres de una camioneta y me agarran por los brazos, así, y me dicen, ya, te fregaste, vámonos. Yo le digo, ¿por qué me voy a ir con ustedes si no los conozco? Pero claro, me levantaron en vilo y entonces me metieron en esa camioneta. Y cuando iba en la camioneta me di cuenta que la persona con la que yo tenía el punto estaba en el asiento trasero. Y él no me habló, pero me di cuenta que era él. Y me llevaron a Villa Grimaldi. Pero dentro de la ignorancia, no sé, yo juraba, por ejemplo, decía, bueno, ya, me van a agarrar, me van a sacar la cresta, pero yo soy estudiante y me van a soltar. O sea, muy ingenuo, éramos muy ingenuos. O sea, ya. Por lo tanto dije, yo me quedé en mi casa, sabiendo que en algún minuto me iban a ir a buscar. Y efectivamente me fueron a buscar. ¿Ya? Y ahí conocí la represión, ahí llegué a la venda sexy. Es donde uno entra a conocer realmente lo que es la represión. Fui detenido porque otros fueron detenidos antes y algo y hablaron, no sé. Algo, los torturaron bastante, parece, y algo hablar. De hecho, muchos detenidos, cuando lo identificaron, ya sabían entonces qué papel desempeñaban, porque otros habían hablado antes. Yo fui a un punto con Fernando y Fernando no llegó, pero yo no llegué al punto totalmente. Yo andaba en un auto y yo llegué 50 metros antes del punto y como Fernando no llegó, yo me fui muy enojada porque él ya una vez me había hecho eso, de no llegar al punto y uno subirse a la lámpara, ¿qué pasó? Y entonces pensé que era igual, entonces me fui enojada porque no había llegado a la hora y me estaban esperando en el punto. Es más, después me golpearon mucho porque no había llegado al punto. Y entonces ellos consiguieron la dirección y llegaron a mi casa. Entonces me detuvieron ahí, en mi casa, delante de mi familia. Golpean la puerta en mi casa a las 4:30, 5 de la mañana y llegan 5 agentes de la DINA, en el cual estaba Vasclay Zapata, Lauriani Maturana, Krasnov Marchenko, el Guatón Romo y uno que no me acuerdo quién era. Allanaron la casa y solo me llevan a mí.
Bueno, apenas salgo de mi casa, vendarme los ojos para que no viera el recorrido para donde íbamos. Y en la villa, lo primero que me sacan una fotografía, me piden mi carnet de identidad y me ponen el número 617. O sea, desde ese momento yo dejo de ser persona y paso a ser un número. Mi suegro me viene a buscar, nosotros no teníamos teléfono en mi casa, y me viene a decir que el director del hospital me está llamando porque necesita hablar urgentemente conmigo. Y mi suegro, sabio, más viejo, me dice, no vaya. Mi compañero Roberto acababa de salir de la cárcel, también se estaba reconectado. Y me dice, no vaya, me dice, esto me da una muy mala impresión, no vaya. Pero la alternativa era que teníamos que pasar a la clandestinidad, cosa que no teníamos preparado en esos momentos. Y llego al hospital y voy a su oficina y me hace pasar el director y cierra la puerta y detrás de la puerta habían 2 civiles, 2 dinos. Y me piden mi carnet y me dice, sí, esta es la persona. O sea, a mí me fueron a buscar con nombre y apellido donde yo trabajaba. Yo estuve en la Villa Grimaldi el primer día. Y de ahí después me trasladaron a la venda sexy. Nos avisaron de que había ido a una reunión, a un punto a encontrarse con una persona el 14 de diciembre, en la mañana, a las 10 de la mañana, y que en ese lugar lo habían detenido, ¿ya? Que le trató de escapar y que le habían disparado. Y eso fue todo lo que supimos. También supe después de que en realidad él sabía que esa persona estaba detenida y que fue porque él no quería porque ella sabía dónde él vivía, no quería que ella los llevara a donde él vivía. Para evitar eso, él fue al punto sabiendo que lo iban a detener o que habían pocas posibilidades que pudiera escapar de eso. Me sacaron a la calle y me hicieron caminar, pero no porque yo dije, es aquí, pero no era aquí. Y yo no me di cuenta que él me podía ver. Y Jorge me dio y cruzó la calle y se vino corriendo a toparme y a decirme, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no era aquí. Y le cayeron ellos. Yo llego después de un entrenamiento de voleibol a la casa y ahí había un ex pololo que estaba esperándome, no sé si esperándome, pero me enseñaron dónde tenía la patria. Le entraron 9 de hombres al departamento y se lo hallaron detenida el Ministerio de Defensa. Y ahí como ya, ¿y qué se puede hacer? Ahí empiezo a vivir en carne propia bueno, llegará mañana, la interrogan, un nivel de inocencia. Claro, la interrogan, etc. Y ahí se construye la historia, o sea, nunca más vuelve. Y ahí empiezo a vivirlo desde el punto de vista apoyado por la mamá de este ex pololo, ir a la Vicaría de la Solidaridad, hacer los trámites, de alguna forma representar la búsqueda. Esto estuvo ocupado hasta el año 77. Bueno, sí. Pero no ocupado como centro de detención. Bueno, ahí hay una pieza que era... Entonces, aquí atrás hay un busto de Salvador Allende, que es imposible no reconocerlo, que está el mismo que de la pieza ovalada. El techo de que... Empieza una época frenética, así, de detenciones y de torturas y de sesiones. Se empieza a llenar la casa de gente, de mujeres, más compañeras, más compañeros, que llegaban, era todo el día, que llegaban todo el día. Y las sesiones de tortura, y ahí, bueno, encuentro muchos compañeros y compañeras con las cuales después algunas pasamos a Tres Álamos, otras personas desaparecieron. Y cuando llegamos a Venda Sexy, me ingresan en la habitación donde tenían a las mujeres, me siento en una litera, en la parte de abajo, y la persona que tengo al lado es la esposa de este señor, de este compañero que estaba cuando a mí me torturan. Y me dice, tranquila, cálmate, era la única que yo conocía.
y resulta que ella tenía la nariz partida, un brazo partido, le habían pegado muchísimo. Y era una de las primeras que habían detenido, o sea, secuestrado. Llegar a ese lugar de noche, fuera madrugada, entre la venda uno medio que veía un poco luminoso, te agarran, bueno, me sacaron unos cordeles que traía en la mano, nombre, etcétera. Y me dice, ¿tú sabes por qué estás aquí, no? No, no sé, decía yo. Y quizás porque hay un compañero mío de escuela, no sé. Y ver que hay gente durmiendo en el suelo. Hasta ese minuto igual yo seguía siendo ingenuo. Todavía no pasaba nada. Entonces que hacen eso y con la venda me tiran en un colchón y me dicen, ya, duérmete, cabra. Y al otro día empieza el interrogatorio y ahí uno empieza a darse cuenta que es una situación que es kafkiana, una cosa que uno no entiende. Ahí empieza primer interrogatorio, tortura, corriente, golpe. Y primero una especie de gallito, no sé si llamarlo ideológico, pero es un gallito intelectual, llamémosle, que empieza a preguntar cosas y yo trato de responder, tratando de saber qué cosas saben de mí, qué cosas no saben de mí. Y es una especie de juego, al principio todavía. Bueno, claro, ahí llegué con los ojos vendados, ¿eh? Entonces era bien poco lo que podía percatarme ahí, pero uno algo podía ver porque la venda tapaba así, uno podía mirar hacia abajo, algo podía. Entonces uno de repente, si no estaban los guardias, uno levantaba la cabeza un poco y podía incluso mirar a los compañeros. Y ahí llegamos a este recinto militar. En ese momento era una casa, nos tomaron todos los datos y me dejaron detenido. Y cuando llegué ahí adentro habían hartas personas detenidas, en una habitación habían como unas 10 personas. Y de todos los que habían ahí, había uno que era de la Escuela de Ingeniería, y habían otros que eran de la Escuela de Economía, y habían otras personas que eran de los barrios. Yo llegué a la venda sexy cuando había muy poca gente. Creo que en ese momento fue una de las primeras personas que llegué ahí. Había otra compañera más, y yo, y estaba Ida Vera. Éramos las únicas 3 mujeres que estábamos ahí inicialmente, el 6 de diciembre. Y bueno, ahí empiezo a darme cuenta que estaba empezando a vivir la pesadilla más grande de mi vida. O sea, que había entrado en un mundo que no era el mundo que yo conocía. Ahora ahí me doy cuenta de que es un lugar, es un infierno. Si el infierno existe, ese era el infierno, digamos. Después he sabido cosas, digamos, hablé con una persona que estuvo detenida con él y me dijo que mi hermano le había dado ánimo al grupo de personas que estaban ahí en Irán, que estaban hacinados en una habitación, que mi hermano estaba herido, que tenía heridas en la pierna y en un pie, y tenía 2 heridas de bala, que no le hacían curaciones, que no le hacían nada, que lo sacaban y lo devolvían, y que mi hermano le había hecho a todos en esa habitación que dijeran los nombres, que como que pasaran lista cada día para saber cuando alguien faltaba, o que cuando alguien saliera dijera quiénes estaban ahí. Me llaman por mi nombre y me dicen, se va. Y yo, uy, ya me estoy libre, parece que lo hice bien. Pasé. Y no, pues, era el traslado de un lugar a otro, y me llevaron a la venda sexy, que le llamaban ellos, los perpetradores usaban ese nombre. Y cuando llego allá me doy cuenta que los que están presos y presas, la mayoría eran compañeros que sí tenían que ver con mi militancia, con mi historia. Había muchos compañeros de la Universidad de Chile, de distintas facultades. Y
Eran jóvenes como yo, que es distinto al caso de la villa, de que eran otros grupos de miristas, porque en ese tiempo la represión fundamentalmente fue hacia el MIR. Yo el día que llegué había una mujer y había por lo menos 7 hombres. Acá fue donde llegó Miguel Marcha. Espérate, y esta era otra sala también. Acá está. Esta era una sala grande que no sé si ellos encontraron, pero tenía una instalación. Mira, esta es la sensación que tengo. Acá estaba el escritorio, acá trajo el mapa de Santiago. Él parado aquí y al lado, acá había un escritorio más pequeño, a los lados había 3 o 4 guardias y una mujer. Primero, como en el living, es una casa de 2 pisos, y en el living había una persona con una máquina de escribir que te preguntaba el nombre, tus pertenencias, de nuevo la carnet de identidad, o sea, de nuevo te volvían a identificar, así como había sido en la villa, como un ingreso. Tengo la sensación de entrar a la casa, que me llevan hacia acá, me quitan el reloj, los anillos y eso, la correa, sí, creo que andaba con una correa, y me caminan y me hacen subir las gradas de una escalera, para mí de mármol, blanca, y me hacen subir y me meten a una pieza. Y de ahí me bajan rápidamente al subterráneo y me torturan con corriente, con el perro Volodia, por haberles mentido y haberles hecho perder el tiempo. A los pocos días después me encuentro con Fernando, a quien lo estaban torturando horriblemente mal. Ha sido como a las 10, 11 de la mañana que comenzó la tanda de tortura y todo eso, ¿ya? Y primero torturaron a mi pareja, ¿ya? Y que yo la vi porque cuando ella iba saliendo del subterráneo, yo iba bajando. Entonces la vi perfectamente, o a propósito, porque ella iba desnuda, ¿ya? Y después de eso me tocó la tortura de mí. Me llevaron un par de veces al segundo piso, donde había una especie de oficina, como con cubículos, ¿ah? Entonces habían cuatro tipos trabajando simultáneamente, es decir, uno podía estar escuchando lo que estaba pasando ahí a 3-4 metros. Entonces ahí el tipo era como si estuviera en un escritorio con una máquina de escribir y con una maquinita para poner corriente, qué sé yo. Me tiran de espaldas encima de un cacho metálico. En ese momento yo solamente percibía las tiras de acero del catre. Me amarran y bueno, empieza un proceso de tortura que fue fundamentalmente con aplicación de electrodos en distintas partes del cuerpo. Y bueno, estoy allí por un espacio de tiempo que yo no lo puedo determinar. Para mí fueron horas. Me violan en la venta sexy, en el segundo piso. Y después que me viola el jefe, el papi, el que sea, me dice, siéntate en ese escritorio, porque había como un camastro y después un escritorio. Y me dice, ubícate ahí, y me muestra un organigrama. Y en el organigrama estaban todas las personas que tenían detenidas, con nombre, con seudónimo y todo lo que hacían. Me dice, mira dónde estás tú. O sea, tenían bastante información. Me tiran en una camilla y siento como un pinchazo. No sé qué líquido me pusieron que me adormeció inmediatamente. Pero yo desperté inmediatamente y me doy cuenta y hay 2 versiones aquí mías. No sé cuál de las 2 realmente estaba vendado. Una, que me metieron un palo en el ano,
y la otra puede haber sido un perro Bolodia que se llamaba, que violaba a los detenidos, y puede haber sido que también me violó a mí. Hablaban del Bolodia, que no vamos a traer para que te muerda. A mí no, digamos, pero era parte de... El Bolodia era un elemento de la tortura, en el fondo. Y aquí es donde estaba el famoso perrito ese que en realidad nunca hemos sabido que había violado a nadie, creo que no era cierto. Lo tenían de... Yo lo vi. Si lo era cierto. A mí me llevan y lo vi, un perro grande se llama Bolodia. No, sí. El perro existía. Pero de que hiciera lo que se dice que hiciera parece que no. Sí, o sea, los tipos amenazaban con Eso. Pero la Marta Neira llegó un día, hecha leña, llorando y gritando, estaba yo, y dijo que la había violado el perro. O sea, de verdad. Yo hasta el día de hoy me recuerdo de la gente, de los torturadores que me preguntaban cosas. Es una voz inconfundible, una voz ronca, una voz que yo como siempre estuvimos con venda, nunca los pudimos ver. Pero normalmente en los interrogatorios había un tipo que estaba con una máquina de escribir. Yo no sé si ese tipo que estaba con la máquina de escribir era el mismo que preguntaba o no. Pero cada pregunta que hacían, ya, la respuesta. Entonces, eso nunca lo supe, pero aparte tuyo, habían como dos tipos al lado tuyo y habían varios atrás. Y los tipos más despiadados eran los torturadores, los que te torturaban directamente, los que te pegaban, los que te aplicaban la electricidad. Y habían los jefes que estaban al lado, y que yo no sé si eran los que preguntaban o no. Después que te torturaban, sacaban las hojas de las máquinas de escribir, y tengo la impresión que hacían varias copias, si tenían hojas de cálculo y todo. Entonces, yo creo que habían como 3, 4 copias o más. Al otro día también me llevan al segundo piso, primera pieza a la derecha, porque abajo estaba la Ingrid Olderock, que era una mujer ronca, que yo al principio pensé que era un hombre, después supe que era una mujer. Y en el segundo piso estaban los de investigaciones que torturaban. La casa estaba a cargo de los carabineros como administración del recinto, y el jefe de todo, que debe haber sido el encargado de inteligencia y todo eso, era en ese momento Iturriaga Neumann, que estaba en la sala grande donde hay un balcón. Un día se paró uno de los torturadores, se paró en la puerta y habían tenido una fiesta de Navidad, parece. Entonces venía con unos regalos en las manos para los hijos. ¿Ya? Entonces, esa situación como que me ha producido un conflicto. ¿Ya? Tenían hijos, ¿ya? Torturaban de 9 de la mañana hasta las 12 y de 2 de la tarde hasta las 4:30, 5. ¿Ya? Y luego eran padres y tenían una familia. Era terrible imaginarse que esos personajes que torturaban todo el día nos trataban lo peor de lo peor, y después llegaban a sus casas con sus familias, con sus mujeres, a tener una vida familiar con sus hijos, después de tanto horror, de todas las maldades que hicieron con nosotros. Si nos trataron no como seres humanos. Tenían horario de trabajo, a las 5 de la tarde paraba todo, ya había música, se ponía a tocar guitarra. Entonces era una cuestión que a uno lo sacaba de onda. O sea, tortura, agresiones, insultos, pero se acababa el trabajo, se iban a sus casas y quedaban unos guardias que eran los que ponían radio, tocaban guitarra. De repente uno de ellos la noche dice: ¿tenéis frío, cabro? Uno con miedo a decir: no, ya si tenéis frío, le ponía una frazada. O sea, se dan cosas así, kafkianas, o sea, cosas muy raras. Gritos, porque acá eran gritos y la música estridente todo el día. Lo que pasa es que es muy difícil de filtrar a distancia la música con los gritos. Pero más de algún grito, sí, es que no lo creo. Claro, si nosotros salimos de la pieza en ese momento porque escuchamos los gritos, era terrible, ¿no? Y ahí estaba tirado y hay una compañera que era médico lo atendió.
Y mucho del personal mucho del personal que era como represivo administrativo, digamos, los gallos que tenían que tener el orden de la declaración, el testimonio, eran de los pagos. Todos esos agentes, claro, todos esos agentes de 30 años para arriba, que eran notoriamente diferentes a los tipos que participaban, digamos, los militares. Y a Fernando, esa fue la única vez que yo tuve ese contacto con él, y después el día que me sacaron, él estaba sentado en una silla y también me lo encontré y nos despedimos. Me dijo, chica, no te preocupes, todo va a estar bien, ya nos vamos a ver. Sí, o sea, él tenía un optimismo muy grande. Pero a Jorge no lo volví a ver yo, solamente lo vi una vez. Escuché también a Renato Sepúlveda, que estaba muy mal herido, y alguien lo estaba atendiendo, una compañera nuestra, Cristina, que estaba en la sala con nosotros, que era médico, lo fue a atender. A él lo escuché. Primero ahora por lo menos me dicen, mira, me muestran fotos y son fotos de personas ahora. Yo vi a uno o dos o tres, los logré ver, ¿ya? En alguna ocasión yo sí me saqué la venda. Y entonces los logré ver, porque yo estuve bastante tiempo, entre comillas, ¿no? Yo salí después del 24 de diciembre, ya me quedé con una sola persona, éramos 2 mujeres nada más. Y la otra persona está desaparecida, que se llama Ida Vera. Y ella me dijo, mira, la estaban torturando, interrogando, y cuando a mí me dicen que voy a salir de la venta sexy, ella pide permiso para despedirse y la dejan bajar. Y me dice, ya tienen más información de mí, creo que me van a matar. Porque hasta ese momento no sabía muy bien quién era ella. Y me dice, yo creo que me van a matar. Y yo no me quería ir porque yo pensaba que me iban a matar a mí también. O sea, que nos iban a tirar al mar, a las montañas, a donde fuera, y por eso me decían, vamos. Lo más doloroso, porque yo creo que de los 30, más o menos, entre que salían y estaban, de los 30 jóvenes que habían ahí, eran entre 18 y 25 años, no más que eso. Entonces, murieron de una forma tremenda, dramática, y además hacerlos desaparecer. En ese mismo momento, cuando ella nos muestra la casa, nosotros decimos, esta casa hay que recuperarla. O sea, creo que es fundamental que construyamos un sitio de memoria, un lugar fundamentalmente de educación para los jóvenes, para los niños, para las nuevas generaciones, de contarles, transmitirles, terminar con el negacionismo que dice que no pasó nada en ese lugar de horror y poder educar fundamentalmente. Hay que convertirlo fundamentalmente en un sitio de memoria. Pienso que debemos siempre tener presente lo que allí ocurrió. En las generaciones que vengan, todas tienen que saber lo que ocurrió allí. No solo es un homenaje para las personas que ya no están, sino también es una forma de evitar que se vuelvan a producir las atrocidades que allí se produjeron. Me gustaría de que todos los lugares, pero en ese lugar es que uno pudiera, y sobre todo gente joven, colegios, que el recorrido, lo que vean, esté construido de tal forma de que tú sintáis que que el cabro 14 años, 12 años, 16 años entre y de alguna otra forma salga con una gran pregunta y de repente pueden darse como talleres relacionados con la conciencia, al nunca más de verdad, al nunca más de porque somos seres humanos, porque nunca más, o sea, tenemos que defender la condición humana. Un sitio de memoria, como Irán 3037 sería, tendría una de sus misiones sería eso, mantener viva la memoria de todo lo que sucedió, tal como sucedió.
el tiempo pasa. Fueron ya 50 años del golpe, de estos años 73, 74, son 40 y tantos. Entonces mucha gente joven y no tan joven no sabe lo que pasó en esos años. Sabe que hay un golpe militar, pero no conoce las barbaridades que se hicieron. Y hay muchos intentos de minimizarlo, que fueron excesos, que fueron alguna gente que se salió del libreto, pero no que fue algo institucional, que algo fue pensado y que se aplicó en forma sistemática. Si tú no tienes recuerdos palpables, recuerdos que sean demostrables de lo que ocurrió, la gente no te lo va a creer porque es tan dramático que no te creen. Si tú se lo relatas, no te lo creen. Entonces tienes que llevarlo y decirle, mira, aquí se torturaba a la gente, aquí está la camilla donde estos jóvenes perdían la vida por las corrientes que le ponían, los golpes que les daban, etc. Entonces tienes que demostrarlo. Y creo que esa prisión, que por fuera parece una casa común y corriente, es el ejemplo palpable de las crueldades que se cometieron en esos años. Y hay que tenerlas para que la gente los vea. Siempre tuvimos la esperanza de que iba a aparecer, o sea, lo buscamos de todas las formas posibles, imaginarias, hasta con brujos. Uno escucha cosas horrorosas de los que pasaron, ¿ya? Particularmente de las mujeres, que el trato con las mujeres era particularmente destructivo, por darle un nombre. Entonces, en ese sentido, es lo que yo digo, yo la saqué barata. Es lo que más ha marcado mi vida a futuro, que existan ese tipo de personajes, ¿ya?, capaces de actuar y de flagelar y torturar y reducir a la otra persona que está rendida en el fondo. Para mí no. Y después reafirmé que tuve suerte. No hay una explicación para saber por qué unos murieron y otros no. Por qué unos desaparecieron y otros no. La vivienda sexy se aparta del resto de los centros de tortura y desaparición de personas de la DINA. Es algo completamente aparte. La existencia del perro, por ejemplo, la existencia de las violaciones, la existencia, o sea, es realmente, es explorar la alcantarilla de la DINA en ese periodo. Una alcantarilla de tal pudrición que ni siquiera los agentes de la DINA quieren ser vinculados a ella.
olvidar a tanta gente que sufre en Cana, víctimas de la necesidad en su lucha